Queridos hermanos, el segundo domingo de la Cuaresma nos llama a meditar sobre la transfiguración de Jesús. La transfiguración es una revelación, se corre un velo de la humanidad de Cristo. No es que Jesús es distinto o comienza ahí a ser distinto, sino que en el contexto que remarca Lucas muy claramente de la oración, Jesús va a la montaña a orar. De hecho, el Evangelio de Lucas tiene dos rasgos fundamentales: es el Evangelio de la misericordia y es el Evangelio de la oración. Muchas veces nos dice que Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, se retira a orar. Y nosotros, en el contexto de esta oración, Jesús se enfrenta con su misión, con su destino de Mesías. Este Evangelio está ligado a aquel otro de la confesión de Pedro, donde Jesús comienza preguntando quién dice la gente que es Él. Tenemos el capítulo 9 de San Lucas y el texto, tal como lo trae el leccionario, comienza del versículo 28b. Vieron que cuando los versículos son muy largos y están separados por un punto y una coma, un punto, es versículo 28 o versículo el que fuere, A y B. El versículo A, 28a, dice: 8 días después de esta palabra, Jesús tomó a Pedro, como comienza el Evangelio de hoy. 8 días después de qué palabras? Precisamente de las palabras que siguieron a la confesión de fe de Pedro. Tú eres el Mesías. Por inspiración de Dios, Pedro dice que Jesús es el Mesías. Y Jesús les dice qué clase de Mesías: que el Mesías debe sufrir mucho, que el Mesías debe ser entregado, debe padecer, debe ser crucificado. Y Pedro dice: no, a ti esto no te va a pasar. Y entonces la identidad del Mesías. Estamos más o menos en la mitad del Evangelio. Hasta ahora la mayor parte de las cosas que hizo Jesús fueron exitosas, todos lo buscaban, todos lo seguían. Recordemos, los sinópticos traen esta famosa frase que la gente, el pueblo, en el colmo de la admiración decía: omnia bene fecit, todo lo hizo bien. Y después esa misma multitud, sabemos bien, el Domingo de Ramos lo conmemoramos una y otra vez, que le va a pedir Pilatos si lo libera, y la multitud va a decir: crucifícalo, crucifícalo. Tenemos que conocer al Mesías, y tenemos que conocer al Mesías porque si sabemos quiénes somos, sabemos nuestra misión también. Y Jesús, en el contexto de esa oración, reza al Padre. Aparecen estos personajes que representa la ley, Moisés, el profeta que representa precisamente el anuncio en el Antiguo Testamento, el gran Elías, conversando acerca del éxodo, acerca de la pasión que Jesús tenía que cumplir. Porque, recordemos una vez más, lo saben bien, la expectativa mesiánica en la época de Jesús y también en el Antiguo Testamento era más bien un Mesías caudillo que iba a echar a los romanos y que iba a poner a Israel a la cabeza de las naciones en un orden socioeconómico-político, podríamos decir. Y este no es el Mesías que es Jesús. El Mesías que es Jesús es un Mesías que acepta el sufrimiento, que acepta la carga, que acepta el desafío de una vida no cómoda. Podríamos decir que las 3 lecturas hablan de transfiguración. La primera lectura, Abraham. Abraham tenía mucho dinero, estaba en un pueblo sedentario y Dios lo llama, viejo ya, a una misión nueva y sin ninguna seguridad humana. Y Abraham va y hace esta alianza que hemos escuchado en la primera lectura. Y San Pablo habla de la vida virtuosa que lleva a la vida y del pecado que lleva a la muerte. Por eso la proyecta también a la escatología. Él transformará nuestro pobre cuerpo mortal haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, si nosotros sabemos vivir como corresponde esta vida, porque la promesa de la vida es tanto para el alma como para el cuerpo entendido como biología. Todas estas transformaciones podríamos llamarlas, como también se entienden en el lenguaje de la Iglesia, la conversión. La conversión es, a la luz de Dios, tomar decisiones concretas para mi vida presente.
Y Jesús tiene que aceptar ser Mesías, también a Jesús le cuesta, pero debe aceptar ser Mesías para el sufrimiento. Dice San Agustín que Jesús vence porque en el fondo pierde, porque es víctima. Víctor, cuya víctima, dice San Agustín, es vencedor porque es víctima. Misteriosamente, en lo que sería un fracaso para el mundo, Dios encuentra el triunfo de la cruz, de la reconciliación, de la vuelta a Dios. Y en esa aceptación de la voluntad de Dios por el camino de la cruz, Jesús revela a esos tres testigos su verdadera identidad. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Ven la luz que procede del cuerpo humano de Cristo y eso los extasía. Y a Pedro le gusta esto. El anuncio de la pasión no le gusta, pero esta manifestación de la gloria de Jesús, de la Shekinah en la plenitud, porque viene la nube. Recuerdan que la Shekinah es la presencia de Dios en el Antiguo Testamento a través de la nube. Y dentro de esa nube, el Padre les dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. También en esta Cuaresma, hermanos, nos pide el Señor que lo escuchemos, que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios para que nuestra vida también sea una transfiguración en la oración, que nuestra vida sea una transfiguración que acepte también los caminos misteriosos del sufrimiento, de cosas que por ahí queremos hacer y no podemos, de cosas que queremos tener y no tenemos, el camino del esfuerzo en lo cotidiano para encontrarnos con la grandeza del sí ante la voluntad del Padre. La conversión es aceptar la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces rezamos el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Y estamos de acuerdo de verdad, conscientemente, en hacer la voluntad de Dios? Esto es la conversión. La conversión no es darse azotes en la espalda, no es rezar más oraciones fijas, no es caminar de rodillas. Esos son signos, pueden ser medios como el ayuno, la oración y la limosna, que no son fines en sí mismos, sino que son medios. Si uno en la Cuaresma ve que es muy tacaño, tendría que hacer el esfuerzo de ayudar a alguien que lo necesita como para superar esa tacañería. Si uno está encerrado en sí mismo, uno tendría que hacer el esfuerzo de salir, de encontrarse con el otro. Son medios, pero si uno no quiere encontrarse con el otro, si uno no quiere superar la tacañería, si uno no quiere superar la frivolidad en la oración, no sirven los medios. Los medios sirven si nosotros queremos el fin. Entonces la conversión tiene que ser una cosa concreta. Vamos a pedir eso al Señor, para nosotros y para toda la Iglesia. Y ahora, en este final de la homilía, queremos recordar que hoy hace 9 años que fue elegido el Papa Francisco. Pedimos también que Dios lo asista como sucesor de Pedro. Nosotros en la Iglesia tenemos la gracia de que Dios preserva a través de la historia los oficios. Por eso hubo muchos papas, cada uno con sus características propias, pero es importante el oficio de Pedro como signo de unidad y como testimonio de la apostolicidad de la Iglesia. Esta palabra que hoy es dicha para nosotros, esta palabra siempre es dicha para nosotros, ojalá que nos llegue al alma y que tengamos el deseo de dejarnos transfigurar por la oración, que dejemos que nuestra vida se encuentre con la voluntad de Dios y que tengamos fuerza para realizarla. Recordemos cuántos santos se convirtieron escuchando en la Iglesia una palabra que se la aplicaron, porque no estamos haciendo un libro de historia, no leemos un libro de historia, sino que la Biblia es un libro vivo y que tiene que ser escuchado e interpretado en el Espíritu, que fue el que lo posibilitó para la Iglesia, y por eso siempre la liturgia nos habla en el hoy de nuestro aquí y ahora, para que recibamos la palabra de Dios, para que busquemos la voluntad del Señor y para que nos esforcemos en cumplirla.
Pedimos por el Santo Padre, por cada uno de nosotros, por nuestras comunidades, por nuestras familias. Encomendemos al Señor todas nuestras necesidades y todas nuestras intenciones. Que así sea.